¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canción de Hielo y Fuego, sobre la historia del increíble Petyr Baelish. Más conocido como Meñique, pocos personajes han dado tanto juego en la historia como nunca mejor dicho. Y es que si hay un maestro en el Juego de Tronos, ese es Meñique, el de los libros, claro, el que no deja lugar a la improvisación. El que prevé todos los movimientos de los demás, el que siempre lleva la delantera y el que no duda en dejarte caer cuando ya no le sirves. Pero como siempre vamos por el principio. El rostro acudió rápidamente a la memoria de Catelyn, la cara de un niño, aunque lo cierto es que ya no era ningún niño. Su padre había muerto hacía varios años, de manera que se había convertido en Lord Baelish, pero lo seguían llamando Meñique. Edmure, el hermano de Catelyn, le había puesto aquel apodo hacía mucho tiempo en Aguas Dulces. Como todos sabéis, las humildes posesiones de la familia de Petyr se encontraban en Los Dedos, en el Valle de Arryn. Y en concreto en el más pequeño de ellos, de ahí lo de Meñique, sin contar que además Petyr Baelish era flaco y de cuerpo menudo para su edad. Meñique había llegado a Aguas Dulces como pupilo de Lord Hoster Tully y había pasado la infancia junto a sus hijos, aunque más bien debería decir junto a sus hijas. A lo largo de la historia siempre se recalca el origen humilde de Meñique. Es el escudo de mi abuelo, le explicó Petyr al ver que lo estaba mirando. Su padre había nacido en Bravos y vino al valle como mercenario contratado por Lord Corbray. De manera que mi abuelo eligió como emblema la cabeza del titán cuando lo nombraron caballero. Pero como Petyr le explicaba a Sansa, prefería mil veces su sinsonte. Lord Baelish, el padre de Meñique, el menor de los señores menores, conoció a Hoster Tully en la Guerra de los Reyes 9 Peniques y debido a esa amistad pudo colocar a su hijo como pupilo en Aguas Dulces. Y a partir de ahí, como ya he apuntado, se generó un fuerte vínculo entre el joven Petyr y las hijas de Lord Hoster. En el primer libro, Juego de Tronos, la mayor, Catelyn, nos cuenta cómo para ella Meñique no era más que un hermano, pero a la vez reconocía que en cambio para él sus sentimientos eran menos fraternales. Y es que a nadie se le escapa en la historia que Petyr estaba muy enamorado de Catelyn. Habría que explicarle a Cat que jugar a los besos con Petyr quizás no ayudó a que el muchacho pensara lo contrario. La misma Tali recordaba cómo las hermanas, ella y Lisa, se lo intercambiaban para que las besara por turnos. Sea como fuere, cuando se anunció su compromiso con Brandon Stark, Petyr lo desafió por el derecho a su mano. Hasta ese punto llegaba la obsesión del joven Meñique por la hija mayor de Lord Hoster. Ella misma reconocía que fue una locura. Brandon tenía 20 años, Petyr apenas 15. Tuve que suplicarle que le perdonara la vida, reconocía. Había luchado en el patio inferior de Aguas Dulces. Petyr le había pedido a ella una prenda, pero lo había rechazado. Su padre la había prometido al norteño y fue a él a quien le dio su prenda. Solo es un niño tonto, pero lo quiero como un hermano. Me causaría dolor verlo morir. Aquel combate terminó casi nada más empezar. Brandon era un hombre y Meñique un niño que no sabía luchar. «Ríndete», le gritó en varias ocasiones, pero Petyr siguió hasta el final. Una herida en la carne blanda bajo las costillas tan profunda que Catelyn creyó que sería mortal. Mientras caía, el chico la miró y murmuró: «Cat, este Meñique siempre tan épico». Esa fue la última vez que Catelyn vio a Petyr antes de los sucesos de Juego de Tronos. Su padre, Hoster Tully, terminó expulsando a Petyr Baelish de Aguas Dulces. El motivo no había sido precisamente ese duelo idiota con Brandon Stark. No sufráis, Lisa Arryn lo explica más adelante. El tema es que el tiempo había pasado. Brandon Stark fue asesinado por Aerys, el Rey Loco, y Catelyn terminó casándose con Ned, como le impuso su padre. Escribió Aguas Dulces cuando asesinaron a Brandon, pero quemé la carta sin leerla, recordaba la Stark.
Mientras Petyr Baelish había conseguido prosperar bastante desde aquello, ahora Meñique es miembro del Consejo Privado del Rey, dijo Ser Roderick. Sabía que llegaría lejos, asintió Catelyn. Siempre fue muy listo, incluso de niño. Ay, Catelyn, no sabes cuánto, amiga. Meñique se había convertido en el jefe de la moneda y en uno de los consejeros del rey Robert, y además había hecho unas cuantas inversiones en Desembarco del Rey. Todo ello hasta que el momento del reencuentro terminaba llegando. Cualquiera diría que Petyr Baelish estaba ayudando a Ned y Catelyn Stark en Desembarco del Rey si no fuese porque sabemos que fue Meñique quien pidió a Lisa Arryn que escribiese una carta a su hermana diciéndole que los Lannister habían matado a la mano de Robert, Jon Arryn, pero eso lo supimos después, claro. Prácticamente este era el comienzo de la historia, se trataba de sembrar la discordia entre los Lannister y los Stark. Y no solo con la muerte de Jon Arryn, Meñique tampoco dudaría en aprovechar el incidente de la daga de acero Valyrio y Bran Stark para echarle la culpa a Tyrion Lannister. Habéis traído la daga, ¿verdad? Ahí la tenéis, dijo Catelyn, que había sacado la daga de entre los pliegues de la capa. ¿Tuya? Aquello carecía de lógica. Petyr no había estado en Invernalia. Claro, con esa lógica tampoco estuvo en la boda púrpura. Aposté por ser Jaime en la justa y según Meñique perdió la apuesta con el enano, pero la realidad había sido muy distinta. El asesino iba armado con vuestra daga, le espetó Catelyn. No era mi daga, insistió Tyrion. ¿Por qué iba a mentirme Petyr? ¿Por qué caga un oso en el bosque? Replicó el enano. Porque está en su naturaleza. Meñique desenvainó el cuchillo y le echó una ojeada sin mucho interés, como si fuera la primera vez que lo veía. Acero Valyrio y mango de hueso dragón, aunque un poco vulgar, si os gusta ya es vuestro. ¿Mío? Tyrion le dirigió una larga mirada. No, no es mío y nunca lo ha sido. Hablaría más sobre el asunto de la famosa daga, pero ese vídeo ya lo hice. Tyrion Lannister sabía que estaba ante un excelente mentiroso y no solo había mentido en el tema de la daga. A su vez, Meñique no tuvo ningún reparo en la corte de extender un falso rumor respecto a su relación con Catelyn y Lisa Tully en Aguas Dulces. Pero el enano también sabía que ahí mentía y tampoco se equivocaba. Catelyn nos cuenta en Choque de Reyes cómo se entregó a aquel desconocido solemne y lo despidió para que fuera a la guerra. Ese desconocido era Ned Stark. Y a Eddard Stark fue precisamente al que le tocó lidiar con Meñique en la corte. No conseguía confiar en Lord Petyr Baelish, que siempre le parecía demasiado listo, y visto lo visto no es raro que Ned desconfiara de él. Sin embargo, Meñique no tardó en ganarse al Stark. Os agradezco vuestra ayuda. Quizá me equivocaba al desconfiar de vos. Tardáis mucho en aprender, Lord Eddard. Meñique se pasó los dedos por la barbita puntiaguda. Desconfiar de mí ha sido lo más inteligente que habéis hecho desde que desmontasteis al llegar. De alguna manera, Meñique enviaba señales a Ned, todo un maestro en el Juego de Tronos que observaba paso a paso cómo el norteño se veía obligado a jugar. Varys, otro maestro, se lo echó en cara a Ned cuando ya era demasiado tarde. Os habéis comportado como un estúpido, mi señor. Debisteis hacer caso a Meñique cuando os dijo que apoyarais a Joffrey para la sucesión. Pero claro, a Ned le pudo el honor y sobre el honor le advirtió el propio Meñique con una frase brutal. Vestís vuestro honor como si fuera una armadura, Stark. Creéis que os protege, pero en realidad no es más que una carga que os hace moveros despacio. Como todos sabéis, Ned terminó confiando en Meñique cuando le dijo que le buscaría el apoyo de los capas doradas. Sonrió, cogió la daga por la hoja y se la tendió a Ned con la empuñadura por delante, la misma daga que sacó de la funda del norteño para ponérsela bajo la barbilla mientras sus hombres morían en torno a él. Esbozó una sonrisa de disculpa. Os advertí que no confiarais en mí.
Por una vez, eso no era mentira, Cersei lo recordaba tiempo después. Meñique se encargó de todo, necesitábamos a los capas doradas de Slynt. Stark estaba conspirando con Renly y había escrito una carta a Lord Stannis ofreciéndole el trono, algo que no podía consentir Petyr Baelish. Estábamos en un tris de perderlo todo. Y faltó poco. Si Sansa no hubiera acudido a mí para hablarme de los planes de su padre... Sansa Stark, en su ignorancia, había traicionado a su padre, la hija de Catelyn. Debe ser una de sus hijas, dijo. Eres una Tali. Soy Sansa Stark, dijo ella, algo incómoda. Cuando era joven, tu madre fue mi reina de la belleza, dijo el hombre. Has heredado su cabello. A nadie se le escapa que a Meñique Sansa le recordaba tremendamente a Catelyn a su edad, y aquí empezaba la obsesión de Petyr también con la hija. Ya tras la muerte de Ned Stark se iniciaba la Guerra de los Cinco Reyes y con ella, aprovechando la también muerte de Renly Baratheon, rápidamente se enviaba a Meñique a Puente Amargo para tratar con los Tyrell. Tyrion, la mano del rey provisional, no confiaba en Petyr Baelish. Y no me extraña, el enano era bastante más listo que Ned Stark. Sin embargo, Meñique cumplía una vez más muy bien su cometido. Alto Jardín se unía a Tywin Lannister contra Stannis Baratheon, cabalgaron entre las cenizas y atacaron al usurpador Stannis por la retaguardia. Decidme, Ser, ¿quién llevaba la armadura de Renly? Mi hermano, dijo de mala gana. Renly era más alto que yo y de pecho más ancho, su armadura me quedaba muy suelta, pero a Garland le sentaba bien. Sí, hablamos del fantasma de Renly. ¿De quién partió la idea? ¿De vos o de él? Preguntaba Jaime Lannister a Ser Loras. Nos lo sugirió Meñique. Dijo que los soldados ignorantes de Stannis se asustarían. Y así fue. Hasta ese punto llegaba la inteligencia de Petyr Baelish. Una intervención que le valió como premio de manos de Joffrey el castillo de Harrenhal con todas sus tierras. Y con él el título de Señor Supremo del Tridente. Vale que Harrenhal estaba en ruinas y maldito, pero Meñique seguía ascendiendo. Y por supuesto, como parte del acuerdo, enseguida se propuso casar al rey Joffrey con Margaery a pesar de su compromiso con Sansa Stark, lo cual no fue ningún impedimento. Es gracioso porque los Lannister consideraban a Petyr Baelish su amigo demostrando su lealtad, pero por detrás no todo era tan idílico. Nos ha conseguido la alianza de Alto Jardín, empezó Cersei. Sí, y a ti te entregó a Ned Stark, ya lo sé. Lo mismo le daría vendernos a nosotros. Una vez más, Tyrion no se equivocaba. Y de esa manera les llegó a los Lannister la noticia del complot Tyrell para llevar a Sansa a Alto Jardín, con el objetivo de casarla con el hijo mayor de Lord Mace Tyrell, Willas, el hijo tullido. Cersei Lannister recordaba en Danza de Dragones cómo Petyr Baelish se había ofrecido a casarse con la muchacha, pero para la Lannister no era posible, su origen era demasiado humilde. Como veis, la historia irónicamente se repetía. Meñique obviamente no se casó con Sansa, como tampoco lo logró con su madre. En su lugar se concertó el extraño matrimonio de Sansa con Tyrion Lannister para frenar la escalada de los Tyrell. Así llegábamos también a la boda de Margaery y Joffrey, 77 platos, 1 millar de invitados, una empanada llena de palomas, bardos, malabaristas, la conocida como la boda púrpura. Antes Meñique era enviado a una nueva misión para Tywin Lannister. Lord Petyr tenía la llave del nido de águilas. Desde luego, respondió Meñique, la tengo aquí, entre las piernas. Hay que ver lo cachondo que es este Petyr a veces. La misión estaba clara: viajar al valle y conquistar a Lady Lysa Arryn para atar la alianza del valle con el trono de hierro frente a sus enemigos. Hacía 15 días ya que Meñique se había hecho a la mar. Sin embargo, Petyr Baelish todavía no había viajado al valle de Arryn. Simplemente aguardaba en su barco a que la boda de Joffrey y Margaery terminara para sacar a Sansa de desembarco del rey.
Otra más montada por Meñique y ni siquiera sin estar allí. Lady Olenna Tyrell no tenía la menor intención de permitir que Joff le hiciera daño a su adorada nieta y la anciana también comprendió otra cosa. Margaery Tyrell sería reina y para eso le hacía falta un rey, pero no tenía que ser Joffrey. Esa bruja es temible, reconocía el propio Meñique, no hacía otra cosa que hacer preguntas inteligentes sobre la naturaleza de Joffrey. Y mientras Petyr ponía al rey por las nubes, sus hombres hacían correr historias muy preocupantes entre los sirvientes de Lord Tyrell. El resto ya lo conocéis, Ser Dontos sacó a Sansa de desembarco y Petyr le pagó su recompensa con unas ballestas. Lo único que tenía que hacer Dontos era sacaros del castillo y asegurarse de que llevabais puesta la redecilla de plata en el banquete. Las amatistas negras, Olenna fue quien puso el veneno en la copa y Tyrion Lannister acabó siendo el cabeza de turco. Desde luego que los Tyrell salían ganando casando a Margaery con Tommen, pero ¿y Joffrey? Os dio Harrenhal, os nombró señor supremo del tridente, ¿por qué...? ¿Por qué querría verlo muerto? No tengo ningún motivo concreto. Estoy a 1 millar de leguas de distancia en el valle. Hay que confundir siempre a los enemigos. Si nunca están seguros de quién es uno ni de qué quiere, no tienen manera de saber qué será lo próximo que hará. A veces la mejor manera de desconcertarlos es hacer movimientos que no tienen sentido o que incluso van contra los propios intereses. No lo olvidéis cuando juguéis al juego, Sansa. Meñique ya empezaba con sus clases de Juego de Tronos a la Stark cuando la siguiente parada para ellos tenía lugar en Los Dedos, el origen del propio Petyr Baelish. Justo allí debían encontrarse con Lysa Arryn, la tía de Sansa, y no solo eso, también casarse con ella como le habían encomendado los Lannister. Y lo cierto es que ahora ese matrimonio no resultaba tan disparatado, se trataba del señor de Harrenhal y de la señora del nido de águilas. Mientras que a Sansa se le daba una nueva identidad, la hija bastarda de Meñique, a la que le prestaba el nombre de su madre, Alayne. Un nuevo nombre que a Sansa le sonaba muy bien, Alayne Piedra, a la vez que le oscurecían el pelo a la Stark. Estaba muy claro a estas alturas que Petyr no había nacido para heredar piedras y cagarrutas de oveja. Meñique y Varys, dos tipos de origen humilde que lo controlaban todo. Varys tenía sus pajaritos, Meñique también tenía su sistema. Kettle Black. Sansa abrió los ojos como platos, caballeros infiltrados en la corte muy cerca de Cersei, quizás demasiado cerca. En cuanto al siguiente paso, no tardaría en llegar un castillo de nieve en lo alto del nido de águilas. Sansa intentó retroceder, pero él la agarró por los brazos y de repente la estaba besando. El aliento le sabía a menta, durante un segundo se rindió a su beso. Sansa alzó la vista hacia el balcón de Lysa, pero ya no había nadie allí. Evidentemente el lío ya estaba montado y la semilla plantada. Sansa le recordaba demasiado a su hermana Catelyn, y además Lysa no estaba muy bien de la cabeza, todo se ha dicho. Llegaba el momento de las confesiones. Tiempo atrás tuvo lugar el rechazo de Catelyn. Esa misma noche Lysa subió a escondidas para consolarlo, entonces le dijo que la quería, pero antes de quedarse dormido la llamó Cat. Al enterarse de aquello, Hoster Tully echó a Petyr de aguas dulces. Su pupilo había mancillado a su hija y la había dejado embarazada. Un hijo, por supuesto, del que le hicieron desprenderse con té de la luna y la famosa Atanasia. Mi padre me dijo que debería dar gracias a los dioses de que un señor tan importante como Jon Arryn me aceptara ya mancillada. Tuve que casarme con Jon o mi padre habría renegado de mí como hizo con su hermano. Brynden Tully, el pez negro, ese fue su matrimonio con Jon Arryn. Sin embargo, las confesiones de Lysa no habían hecho más que empezar mientras arrastraba a su sobrina a la puerta de la luna. Mira abajo, ordenó Lysa, mira abajo. Al otro lado había cielo blanco, nieve que caía y nada más.
Lysa le dio otro empujón y Sansa gritó. Justo ahí intervenía Meñique. Lysa, ¿qué está pasando aquí? Cuando Lysa se dio la vuelta, aflojó un poco las manos y Sansa consiguió liberarse. La Stark cayó de rodillas y así fue como la vio Petyr Baelish. Kat nunca te dio nada, dijo Lysa sin hacerle caso. Yo fui la que te consiguió tu primera asignación, la que hizo que Jon te llevara a la corte para que pudiéramos estar juntos. Pero no solo eso, también los inicios de Petyr en las aduanas de Puerto Gaviota habían sido cosa de Lysa Tully, donde la inteligencia y la picardía de Meñique habían hecho el resto y lo más escabroso de todo. Lysa también terminaba confesando cómo Petyr le dijo que debía envenenar a Jon con lágrimas de lis en el vino y después escribir a su hermana en Invernalia. Lysa, suspiró Petyr, después de todo lo que hemos sufrido tendrías que confiar más en mí. Gracioso eso de confiar en él, ¿verdad? Suficiente para que Lysa bajara la guardia. Mi celosa mujer, qué tontita, le dijo sonriendo. Solo he amado a una mujer, te lo prometo. ¿Solo a una? Solo a Kat. Le dio un empujón brusco, breve. Lysa cayó hacia atrás y resbaló en el mármol mojado y desapareció. Sin duda uno de los momentos más brutales de Tormenta de Espadas y para colmo Meñique ponía la guinda al pastel echándole la culpa a Marillion, el bardo de Lysa Arryn. Lord Petyr ayudó a Sansa a ponerse en pie. Deprisa, abrid la puerta, que entren mis guardias, dijo. No hay tiempo que perder, este bardo ha asesinado a mi señora esposa. Impresionante lo de este meñique. Lysa había salido volando, se quitaba el muerto de encima y automáticamente se convertía no solo en el señor de Harrenhal y el señor supremo del tridente, sino también en el Lord Protector del Nido de Águilas y del Valle de Arryn. La caída de Lysa suponía su ascenso, una Lysa a la que no había dudado en utilizar hasta que dejó de serle útil. Solo había sido una pieza más en su Juego de Tronos. Como Meñique explicaba a Sansa en Desembarco del Rey, hay dos tipos de personas, los jugadores y las piezas. Lord Eddard era un hombre valiente, honesto, leal, pero como jugador un completo desastre. Todos empiezan siendo piezas, aunque algunos se crean jugadores y en el caso de Cersei se crea astuta, pero la verdad es que es predecible hasta el aburrimiento. Todo el mundo quiere algo, Alayne, y cuando uno sabe qué quiere un hombre, sabe quién es y cómo manejarlo. Esto no era otra cosa que más clases del maestro Meñique a su alumna Sansa, pero la historia continuaba. No permitiréis que Lord Néstor vea a Marillion, ¿verdad? Todo lo contrario, insistiré en que lo interrogue, respondió Petyr. Marillion y yo hemos llegado a un acuerdo. Mort, el carcelero del Nido de Águilas, podía ser muy persuasivo. El tema de convencer a Néstor Royce había sido muy sencillo, incluso Robalito Arryn lo tenía claro. Marillion le hizo daño a mi madre, la tiró por la puerta de la luna. Se supone que el bardo estaba enamorado de Lysa y antes de que lo echase del valle la mató por despecho. Menuda película que se habían montado. Tendría que haberla acompañado, pero no se me ocurrió. Fui yo quien la mató, dijo el descarado de Petyr a Lord Néstor. No, mi señor, no os culpéis, le contestó Néstor Royce. Sí, amigos, Meñique le había dado la vuelta completamente a la situación otra vez. Y a Lord Royce se lo había ganado definitivamente otorgándole las puertas de la luna. Sin embargo, quedaban los demás señores recusadores del valle, que lo cierto es que no querían a Meñique allí ni en pintura. Por otro lado, desde Desembarco del Rey, la reina no creía que se permitiera a Petyr Baelish seguir como Lord Protector del Valle mucho tiempo. Tras la muerte de Lysa Arryn, pero nuevamente la realidad era muy distinta a lo que creía Cersei Lannister. Si bien sí era verdad que los señores del valle querían a Petyr fuera, solo queremos que os vayáis. ¿Que me vaya?
Petyr se hizo el sorprendido. Jon Bronze, Lord Belmore, Lord Hunter, Horton Redford, Anya Wainwood, Lord Templeton y entre ellos también estaba el peligroso caballero Ser Lyn Corbray. ¿Te conozco, niña? Alayne se sintió como si se le hubiera tragado la lengua. Alayne es la hija natural del Lord Protector, intervino Nestor Royce. John Royce había conocido a Sansa Stark, pero no a Alayne, la cual les había contado muy bien su versión de los hechos. Bueno, más bien la versión de Meñique, pero los señores del Valle no solo querían echar a Meñique, sino también que les entregara a Robalito Arryn antes de marcharse a Harrenhal. Algo que Petyr no estaba dispuesto a consentir. Lysa le había nombrado Lord Protector. Nos vamos a llevar a Lord Robert, replicó Jon Bronze. Durante un momento pareció que habían llegado a un callejón sin salida, hasta que Lyn Corbray desenvainó su espada larga, dama desesperada, algo que escandalizaba y avergonzaba al resto de señores recusadores. Y lo que parecía un arrebato de un caballero descontrolado en realidad se trataba de otro movimiento maestro de Meñique. La luz de la vela bailaba en los ojos de Petyr. Ser Lyn seguirá siendo mi enemigo implacable, hablará de mí con desprecio y odio a todo el que quiera escucharlo y prestará su espada a cada plan secreto para acabar conmigo. Exacto, Meñique había comprado a Lyn Corbray para representar un papel que había dado sus frutos. Petyr, en mitad de su función, también se hacía el ofendido y les amenazaba con luchar contra ellos con la ayuda del Trono de Hierro. Si lo que querían era guerra, el valle sangraría. Pero solo era una parte más de su estrategia. Después de amenazar, venía la solución impuesta. Aquí ha habido mal gobierno, no lo dudo, pero fue obra de Lysa, no mía. Dadme un año y con ayuda de Lord Nestor os prometo que ninguno de vosotros tendrá motivo de queja. Alayne vio cómo la duda empezaba a aflorar en los ojos de los señores recusadores. Un año no es tanto tiempo, comentó Lord Redford. Ninguno de nosotros quiere la guerra, aportó Lady Wainwood. Al final de este año, si no he puesto orden en el valle, dimitiré voluntariamente del cargo de Lord Protector, les prometió Petyr. Me parece más que justo, señaló Nestor Royce. Una vez más, Petyr Baelish había ganado como reconocía Jon Bronze. Meñique ganaba mínimo un año para seguir con sus tejemanejes en el Valle de Arryn. Y por su lado Sansa y Robalito abandonaban el nido de águilas con la ayuda de Mía Piedra. Delgada y nervuda, tenía el pelo negro como ala de cuervo y unos ojos grandes y azules que eran su rasgo más bello. Mía Piedra, la hija bastarda de Robert Baratheon. Sansa también conocía en el descenso del nido de águilas a la vivaracha Miranda Royce, la hija de Lord Nestor, y mientras Meñique continuaba moviendo los hilos, la última le había conseguido a Sansa, o más bien a su hija Alayne, un matrimonio con Harold Hardin, siempre que fuese capaz de conquistarlo. Harold Hardin, es decir, Harry el heredero, el siguiente en la línea de sucesión tras Robalito dentro de la rama de Lord Jasper Arryn, padre de Jon Arryn. Harry provenía de la estirpe de Alice Arryn, la hermana de Jon, ni más ni menos que el heredero de Robalito, y cuando el niño muriese se convertiría en Lord Harold, defensor del valle y señor del nido de águilas. Un partidazo para Alayne Piedra, la hija de Meñique, pero todavía más para Sansa Stark, ya que eso supondría una alianza entre Invernalia y el Valle de Arryn. Como veis, la trama de Sansa en los libros es muy diferente a la de la serie. En ningún momento la Stark se mueve del valle y menos aún para convertirse en la esposa de Ramsay Bolton. Todo un disparate sin sentido el que vimos en la serie, impropio del Meñique de los libros, y una trama del norte que no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo en lo relativo a Stannis Baratheon. Fuera de eso, la trama de Meñique y Sansa continúa en Vientos de Invierno a través de otro de los capítulos de Alayne.
Capítulo que arranca con un torneo en el Valle, torneo destinado a elegir a los mejores para integrar la guardia personal de Robalito Arryn, algo así como la guardia arcoiris de Renly, pero con 8 caballeros alados. La idea, para variar, había partido de Sansa y Petyr la había hecho realidad rápidamente. ¿Y quién acudía también al torneo? Sí, Harry el heredero. Mucho cuidado con el pequeño Robalito Arryn, que es más listo de lo que parece. Odio a ese Harry, dijo Robalito cuando ella se fue. Me llama primo, pero solo está esperando a que me muera para que pueda tomar el nido de águilas. Él cree que no lo sé, pero se equivoca. No hay que olvidar que, aunque sea un crío tan enfermizo, después de todo es el hijo de Jon Arryn. Ya veremos qué pasa con Robalito, pero en lo relativo a Sansa parecía como renacer. Alayne amaba estar allí y se sentía viva de nuevo por primera vez desde que su padre, desde que Loredar había muerto. Es decir, Sansa poco a poco le va cogiendo el gusto a ser la protegida de Meñique, un tipo cada vez más poderoso y más pelota. Tiempo atrás, Petyr había pedido a Cersei unos viejos tapices de Robert Baratheon. Tapices con los que se llegó a especular cuál era su misión, pero esa misión no era otra que seguir agasajando a Lord Nestor Royce. Y hablando de misiones, la nueva misión de Petyr para Sansa estaba clara. Encántale, embelésale, embrújale. Alayne debía conquistar a Harry el heredero, si bien, a decir verdad, su primer encuentro no había sido el más ideal. Harry tenía el pelo rubio, arenoso, ojos azules pálidos, una nariz aguileña, pero Harold la miró fríamente. ¿Por qué debería ir escoltado a algún lado por la bastarda de Meñique? Más que Harry el heredero, parece que estamos ante Harry el... sí. Petyr Baelish lo tenía claro. Harry, si tuviera el cerebro que los dioses dan a un ganso, pero no lo tiene. Lo que sí tenía, en cambio, era la llave del valle y una más que posible alianza con el norte, suficiente para que Sansa siguiese con su misión de conquista. Al margen de Harry, Alayne se planteaba el verdadero papel de Lyn Corbray, el títere de su padre, comprado y pagado por ello, pero ¿y si no era lo que aparentaba? ¿Y si en realidad era un enemigo haciéndose pasar por el hombre de Meñique? Como podéis ver, Sansa todavía sigue manipulada por Meñique, pero cada vez más desconfiada y aprendiendo más cosas sobre el Juego de Tronos. Sin embargo, no todo en el valle resultaba idílico. Ser Sadrich era tan bajo que podía pasar por un escudero, pero su rostro pertenecía al de un hombre mucho mayor. Hablamos de Ser Sadrich del Valle Umbrío, algunos lo llamaban el ratón loco. Si recordáis, Sadrich coincidió con Brienne en la búsqueda de la muchacha y sabe de Sansa Stark y la recompensa por ella. Pero mientras Ser Sadrich tiene a Sansa disfrazada de Alayne a 2 palmos, Brienne se las debía ver con Lady Corazón de Piedra. Mucho cuidado con el ratón loco, porque también es más listo de lo que parece y no se le escapa una. Aunque todo eso era en el Valle de Arryn, no te imaginas la mitad de lo que está pasando en Desembarco del Rey, cariño. Cersei va de estupidez en estupidez, ayudada por su consejo de ciegos y sordos. Siempre supe que llevaría el reino a la ruina y se autodestruiría, pero no me imaginaba que fuera a darse tanta prisa. Es un desastre, creía que contaría con años de tranquilidad para plantar unas cuantas semillas y esperar a que madurasen. Menos mal que se me da bien medrar en el caos, decía Petyr Baelish a Sansa. Lo que no sabe Meñique es la clase de caos que se avecina en Poniente con Aegon VI y la Compañía Dorada, con el futuro regreso de Daenerys y sobre todo con lo que Euron Greyjoy pretende desatar en los 7 reinos, pero esa es otra historia. Your Honor. Dentro del Juego de Tronos, Meñique ha demostrado ser el gran maestro junto a Varys. Todo lo tiene bajo control, el gran jugador, las piezas se usan hasta que dejan de ser útiles.
El señor supremo del tridente, Lord Protector del Valle y Sansa Stark de momento era la llave del norte. Resulta obvio que Meñique desconoce la existencia de Bran y Rickon y los movimientos en el norte y su gran baza pasa por Sansa Stark. Mi pueblo, le dijo Petyr, aunque solo el más viejo de los habitantes parecía conocerlo. Hace bastante tiempo en ese mismo pueblo había una cueva de un ermitaño, aunque sin ermitaño ya estaba muerto, pero cuando Petyr era niño le trajo a verlo. Aquel tipo no se había bañado en 40 años, ya os podéis imaginar cómo olía, le decía Meñique a Sansa. Se suponía que ese ermitaño tenía el don de la profecía, le palpó un poco y le dijo que sería un gran hombre. Y a cambio de eso el padre de Petyr le dio un odre de vino. Petyr soltó un bufido burlón. Yo le habría podido decir lo mismo por media copa. Pero lo cierto es que el ermitaño no se había equivocado, tanto Petyr como Meñique habían conseguido mucho más de lo imaginable para ese niño de los dedos. Por su parte, Alain era Sansa a la vez, y en ocasiones le parecía que el Lord Protector también era dos personas. Era Petyr, su protector, cariñoso, divertido y afable, pero también era Meñique, el señor que había conocido en Desembarco del Rey. El mismo que se acariciaba la barba con su sonrisa taimada al tiempo que hablaba al oído a la reina Cersei. Y Meñique no era su amigo. Cuando Joffrey la golpeó, quien la defendió fue el gnomo, no Meñique. Cuando la turba se descontroló, quien la puso a salvo fue el perro, no Meñique. Cuando los Lannister la casaron con Tyrion contra su voluntad, quien la consoló fue Garland, el galante, no Meñique. Meñique nunca había movido ni el meñique por ella. Todo el mundo quiere algo, Alain, y cuando uno sabe qué quiere un hombre, sabe quién es y cómo manejarlo. Petyr nunca tuvo a Catelyn, pero el destino le había unido a su hija. Ya no quedan héroes, susurró una vocecita en su interior y recordó lo que Lord Petyr le había dicho en aquel mismo lugar. La vida no es una canción, querida, algún día lo descubrirás y será doloroso. En la vida real los monstruos vencen, se dijo, y volvió a oír la voz del perro, un sonido frío de metal contra piedra. Ahorraos un poco de dolor, niña. Dadle lo que quiere.